Bienvenidos a un nuevo episodio de Somos Cuentistas. Vamos a viajar al otro lado del mundo, a la otra cara de la Tierra, a Japón, para descubrir que estamos en nuestro mismo mundo, aunque algunas costumbres y apariencias sean distintas. Vamos a descubrir la novela Indigno de ser humano del escritor Osamu Dazai, un clásico de la literatura japonesa del siglo XX. Ven con nosotros a este viaje exótico y cercano. Indigno de ser humano ha sido editada en español por la editorial Sajalín y traducida por Montse Watkins. La primera edición de esta novela es del año 2010 y lleva, según la editorial, 5 ediciones ya. Una puerta al mundo, a otras vidas, un agua, un fuego, agua para los curiosos, fuego para los que no temen la aventura, el libro. Y en este espacio Somos Cuentistas, te vamos a hablar de libros, nuestra memoria, nuestra imaginación. Antes de leer esta novela, la verdad es que no conocía al autor, a Osamu Dazai. El seudónimo literario con el que firmaba sus obras, Shuji Tsushima. Hace años atravesé por un periodo de fascinación por Japón, como le ha sucedido y le sucederá a muchas personas. En mi caso, esa fascinación se centró en el cine y en la arquitectura. Entonces, en esta época que estoy hablando, desde finales de los 70 hasta comienzos de los 90, yo creo que el cine japonés sí tenía bastante éxito. La literatura japonesa entonces era una literatura, llamémosla, de culto, y realmente se conocían pocos autores en España. La fascinación reciente por la gastronomía y por la literatura yo creo que empieza en los años 90. En el caso de la literatura es increíble la fascinación que existe actualmente porque hay 2 editoriales en España dedicadas exclusivamente a literatura japonesa y bueno, existen montones de páginas web y de gente muy interesada por toda la literatura y no solamente la literatura sino por el arte de Japón. En mi caso, y hablando respecto al cine, más que fascinación por el cine japonés en general, en realidad estaba deslumbrado por un cineasta en concreto, por Akira Kurosawa. En torno, no sé si sería el año 1976 aproximadamente, vi la película Dersu Uzala. Luego la he visto a ver muchas veces, tanto en el cine como en la televisión. Y la verdad es que desde entonces el cine de este director me ganó, pero ya para siempre. Años más tarde vi Kagemusa y todavía me gustó más, y Ran. Y otras muchas películas del director que las vi tanto en la televisión como en Cineclub. A raíz de esas películas y en concreto de los palacios, de los castillos que salían, me interesé mucho por su arquitectura, por la arquitectura tradicional. La verdad es que me impactaba la simplicidad de esos interiores. Bueno, la simplicidad de los interiores y de los jardines que se veían a través de los interiores, ¿no? Me impactaba esa simplicidad y los elementos naturales con los que estaban construidos esos interiores. La simplicidad, curiosamente, estaba mezclada con una gran suntuosidad en los ropajes y una gran delicadeza en todos los objetos que se utilizaban. Al tiempo del descubrimiento de Kurosawa,
bueno, yo creo que algún año más tarde, empecé a leer al escritor japonés de moda por entonces, aunque en realidad era una moda relativa, era una moda en círculos muy reducidos, porque podríamos llamar que era un escritor de culto, Mishima. Mishima entonces, aunque era un autor que no tenía tanta difusión como hoy tiene Murakami, pero bueno, Murakami es mucho más popular tanto en España como en todo el mundo, ¿no? Que lo ha sido siempre Mishima. Osamu Dazai es contemporáneo de Mishima y de otros escritores ya considerados clásicos de la literatura japonesa del siglo XX, como son Kawabata y Tanizaki. A Kawabata lo descubrí años después que a Mishima, por recomendación de un amigo, sería yo creo que en los años, comienzo de los años 90. Osamu Dazai, dentro de estos clásicos que hemos mencionado, estos y algunos más, es una especie de escritor maldito, un raro de la literatura japonesa. Es el escritor de la marginalidad, de los que viven fuera de las normas. Su vida guarda un enorme paralelo con la de el narrador protagonista de Indigno de ser humano. Nació en el año 1909 en el seno de una familia de terratenientes del norte de Japón. Era el 10º hijo de una familia numerosa, con un padre muchas veces ausente por sus compromisos y sus ocupaciones tanto políticas como sociales, y una madre de salud delicada. Estuvo, por lo tanto, al cuidado de una tía y de los sirvientes de la casa. En 1927 ingresó en el Departamento de Literatura de la Universidad de Hirosaki. En esto tiene una trayectoria similar al de otros escritores de su generación, y esto demuestra cómo ellos asimilan la tradición literaria occidental. Su obra, sus novelas, incorporan esa tradición nuestra al tiempo que algunas veces pues, van introduciendo elementos de su propia tradición, de su propia historia literaria. En el caso de Osamu Dazai está claro que sus novelas y su obra incorpora completamente la tradición de la novela clásica occidental, ¿no? En la universidad se inicia en el alcohol y en el mundo de la prostitución. Y ya en el año 1929, fijaros que con prácticamente 20 años, realiza su primer intento de suicidio, al que luego seguirían otros. Al año siguiente huye con una geisha y es desheredado y de alguna manera apartado de la familia. En esos años ingresa en el Partido Comunista y es detenido. Es ayudado a salir de prisión, como sucederá también otras veces por su familia, con la cual tiene que llegar a un pacto, y llega al pacto de que va a abandonar no solamente al Partido Comunista, sino toda actividad política, dedicándose fundamentalmente a la literatura. De nuevo, intenta suicidarse, como digo, tiene varios intentos de suicidio antes del suicidio real y final. Intenta de nuevo suicidarse en una playa con una camarera y la camarera muere y él es rescatado con vida e ingresa de nuevo en prisión, esta vez por complicidad. De nuevo, su familia pues acude en su ayuda. Estoy haciendo estas referencias a la vida del escritor, de Osamu Dazai, porque, como luego veréis, guardan un paralelismo total, y para el que lea la novela guarda un paralelismo total con lo que está contando en Indigno de ser humano. Hace un nuevo intento de suicidio, y ya creo que ya van 3, en 1935. Ese mismo año es ingresado en el hospital por una apendicitis aguda y se hace adicto a un calmante con base de morfina, ¿no? Al año siguiente, ya es adicto a la morfina, ingresa, yo creo que por presiones de la familia, en un hospital para enfermos mentales para desintoxicarse de esta adicción, que le acompañará yo creo que hasta su muerte, igual que la adicción al alcohol, el alcoholismo. Osamu Dazai se libra del reclutamiento para la Segunda Guerra Mundial porque recibe un diagnóstico erróneo de tuberculosis. En la posguerra ya publica sus 2 obras principales, El ocaso, que la publica en el año 1947, e Indigno de ser humano, que la publica el año 1948. Ese mismo año, el año de publicación de esta novela, ya se suicida, y esta vez definitivamente, con un amante. Por entonces ya Osamu Dazai era un hombre casado y con 3 hijos. Bueno, pues se suicida con un amante en un canal del río Taumu, en la capital, en Tokio, en un suicidio ritual, al igual que había sucedido con algún intento anterior.
se suicida atado con un cordón, yo creo que con un cordón rojo, a su amante. Como digo, es un suicidio de tipo ritual, poco característico de la cultura japonesa. En España el ocaso fue publicado y yo creo que el comienzo de la publicación fue el comienzo de la publicación de la obra de Osamu Dazai en España. Fue publicado el año 1999. Indigno de ser humano fue publicado en el año 2010, como he comentado, por la editorial Sajalín. Estos últimos años, aparte de estas dos novelas, también se han publicado diversos libros de relatos de Osamu Dazai, con lo cual realmente ahora ya tenemos, no sé si la totalidad de su obra, pero gran parte de su obra. Por lo general, las personas no muestran lo terribles que son, pero son como una vaca pastando tranquila que, de repente, levanta la cola y descarga un latigazo sobre el tábano. Basta que se dé la ocasión para que muestren su horrenda naturaleza. Recuerdo que se me llegaba a erizar el cabello de terror al pensar en que este carácter innato es una condición esencial para que el ser humano sobreviva. Al pensarlo, perdía cualquier esperanza sobre la humanidad. Este es un párrafo de Indigno de ser humano, un párrafo que muestra la visión del narrador protagonista sobre los seres humanos, sobre la sociedad humana. Indigno de ser humano es el relato de la vida de Yozo, un alter ego del autor. Es un relato en primera persona. Desde el principio nos transmite una sensación de veracidad, de autenticidad, no sólo cuando nos va contando los acontecimientos de su vida, sino respecto a las visiones, a esta visión existencial que nos ofrece de la sociedad. Hay un desvelamiento del mundo interior del protagonista. Asistimos a las confesiones de un hombre que se quita la máscara ante nosotros. No son las confesiones de una máscara, son las confesiones de un hombre sin máscara. Indigno de ser humano es la narración de un descenso a los infiernos del alcohol y las drogas, y a la soledad existencial que se deriva de este infierno. Aunque la historia sea trágica, no es un relato terrible ni victimista. Tiene el tono de una crónica, de una buena ficción literaria. Indigno de ser humano está dividido en 5 partes: una breve presentación, 3 cuadernos de notas y un epílogo. La presentación y el epílogo corresponden a un narrador notario, presentador de los cuadernos de notas. Este narrador notario o este narrador presentador ya inclina al lector hacia un ser apartado de la vida, de los seres humanos. Ya le presenta como un ser extraño, presenta al narrador de los cuadernos.
Al mirar una fotografía del protagonista en la universidad, dice: le faltaba el peso de la sangre, la aspereza de la vida. No producía el efecto de tener sustancia y no tenía ni el peso de un pájaro, apenas el de una pluma. Era una simple hoja de papel blanco con una sonrisa por completo artificial. O sea, el presentador ya nos inclina, nos prepara para la historia que viene en los cuadernos. Estos cuadernos están escritos por un narrador en primera persona que cuenta su vida. Se trata de una estructura literaria clásica. Alguien hizo llegar un manuscrito a una persona que lo publica y da fe literaria de que la ficción de ese manuscrito, en este caso de esos cuadernos, tiene realidad. Indigno de ser humano es una obra de ficción de carácter autobiográfico, como estoy comentando. Y la autobiografía tiene especiales dificultades técnicas, aunque no lo parezca, aunque parezca un recurso fácil para cualquiera que se ponga a escribir. Escuchemos a Ronaldo Menéndez lo que nos comenta sobre este aspecto. Autobiográfico para mí siempre ha sido, no lo he trabajado cuando escribo, no solo por una imposibilidad, porque no era mi rollo, no era mi pulsión, no era lo que se me daba bien y tal, sino porque además con el tiempo, cuando en un libro ya de ficción como mi novela esta de La casa y la isla, me puse a trabajar conmigo, a trabajar con mi biografía. ¿Por qué yo nunca antes me metía en este tema del autobiográfico? Es una idea que quiero que sea un poco la entrada a esta novela. No me metía yo demasiado con la biografía porque me pasaba lo siguiente. No podía resolver en términos prácticos, en términos literarios, técnicos, de la escritura, no podía resolver el hecho de que yo creo que trabajar con la autobiografía es difícil, o por lo menos me imagino que para cierta gente sea fácil. Para este hombre es evidente que es la respiración, su respiración, toda su obra, cuando investiga su bibliografía en general, toda su obra es más o menos este camino autobiográfico. No es versátil, no tiene cosas disímiles, ¿no? Tiene mucho del yo en sus cosas. El problema para mí era que se necesita, creo yo, para conseguir hacer literatura con la propia vida, se necesita de un equilibrio entre la lejanía de lo que estás contando, la distancia con respecto a lo que estás contando, un equilibrio entre la distancia y la cercanía, un punto medio. Necesita un punto medio. Para mí, creo que si el autor se aleja mucho de los acontecimientos vitales que va a utilizar, que va a desarrollar, si se aleja mucho, lo puede convertir en una materia, demasiado fría, una materia demasiado aséptica, que terminen siendo una receta de cocina literaria. Yo he visto por ahí muchas cosas que tienen que ver con lo autobiográfico, sobre todo, lo que me pasa a mí es que como me dedico a esto, a dar clases, a asesorar novelas, leo muchas novelas de gente, que incluso gente de perfil de cierta edad, que quieren hacer su novela, pero que en su novela quieren hacer lo que estaba tú, quieren meter elementos de su vida y tal. Esa enorme distancia que tienen con respecto a lo que está contando, muchas veces cuando me pongo a leer aquello, me encuentro con un problema. Esa persona, muchas veces, como es su primera novela, como no se dedica a esto, no tiene herramientas técnicas para hacer malabares técnicos con la vida. La materia vital le valdría, si tiene un nervio, si está como viva, si logras que viva, que se vivifique el texto, o si coge y con eso hace unos malabares técnicos y lo utiliza ya pasado por una serie de elementos. No sé, Vargas Llosa en La ciudad de los perros
que es muy autobiográfico. Él estudió en Leoncio Prado cuando era adolescente, es muy autobiográfico. Inventa una tragedia, que es la tragedia de este chico, el esclavo, ¿no? El personaje del esclavo inventa una tragedia, pero muchas de las cosas que él cuenta en La ciudad de los perros evidentemente van de su biografía. Y hay una enorme distancia. Una enorme distancia porque él cuando escribe La ciudad de los perros ya tiene una edad y aquellos fueron vivencias de muchos años antes. Lo que ocurre es que Vargas Llosa, por ejemplo, tenía un oficio, una habilidad técnica enorme y consigue con La ciudad de los perros. O sea, lo importante ahí no es el nervio vital de Leoncio Prado, lo importante en La ciudad de los perros, además de que hay un nervio, lo importante es esa estructura rara, esos planos narrativos, esa multiperspectiva, todas estas cosas que hace además trabajar con tantos personajes y que todos tengan un espacio significativo, todas estas cuestiones son muy técnicas. Entonces, si tienes mucha distancia con respecto a lo narrado, yo creo que solo te salva lo técnico, porque el nervio, la emoción esta de lo que has vivido tiende a anquilosarse con la distancia, tiende a convertirse en análisis. A mí me da esa impresión. Necesitaba yo de esa distancia para escribir sobre mi vida, pero no se enfriaban las cosas. Una cosa fundamental que yo quiero que la veamos aquí y la apliquemos y la razonemos con respecto a este libro, creo que es una de sus claves. Yo creo que es necesario, cuando el lector lee, por ejemplo, lee estas vivencias, yo creo que es necesario que participes de cierta confusión vital. O sea, las cosas que estás contando están sometidas a incertidumbre, como si no estuviese... O sea, el autor consigue no entender las cosas. No quiero a la gente. O sea, hay como un autoanálisis porque las cosas como que no están resueltas para él. De la misma manera que cuando vives esto, si tú cuentas esto y todas las cosas ya están congeladas, como en La Sirena que compras, ¿no? Esa es la cosa que compras en La Sirena. Si los capítulos son productos de La Sirena, le faltaría, yo creo que es lo que he visto en mucha gente, estas personas a veces que me traen novelas que están escribiendo y tal, o sea, que tienen esa distancia, ¿no? Porque te voy a contar cuando yo vine a Madrid a vivir y empiezo a ver todo eso. A veces los textos son muy correctos, pero muchas veces lo que me le falta es esa confusión vital que tú realmente cuando tenías 20 y pico años, eso que tú me estás contando, ese amor que tuviste, esa llegada a Madrid, ese tal y tal, respondía a, sobre todo, una ley universal que es la ley de no entiendo esto, día a día tengo que resolver cada conflicto que me enfrento, tengo que entender qué es mi amigo Oriki, tengo que entender qué es el amor con esta mujer. Entonces, esa distancia le daba tal frialdad que parecía que esos hechos no tenían conflicto vital, son como cosas ya procesadas. Como cuando te divorcias, cuando te estás divorciando y pasa un año o dos, estás muy jodido y no entiendes nada de lo que ha pasado. Pero cuando pasan 15, ya tienes un concepto y aquello está atrapado en una jaula y aquello es el producto de La Sirena. Ya ese divorcio, ya tú sabes quién fue el hijo de puta, si tú te equivocaste o no, si se merecía esto o no, qué errores cometiste, ya está dado. Y lo que pasa con la distancia, la enorme distancia, al contar la biografía, para mí, es que pierde esa confusión vital necesaria para transmitir lo que estabas viviendo, aquello que realmente tal. La distancia mata eso. La cercanía era lo que me mataba a mí cuando quería escribir sobre mi vida y tenía 20 y pico años, quería escribir sobre cosas extraordinarias que creía que me pasaban. La cercanía me daba un apasionamiento, estaba todavía emocionado, la excesiva cercanía, por eso hablaba al inicio un punto intermedio. La excesiva cercanía lo que provocaba para mí era: no puedo convertir esto en materia literaria compartida. O sea, al final, estas cosas parece como que solo me interesan a mí. A mí, yo las he sufrido y me cuesta mucho tener la distancia suficiente para crear con esto un relatos válidos. Cosas que existan más allá de mí, más allá de mis emociones, de mi obcecación con lo que me ha pasado y tal. La cercanía hacía que los textos estuviesen inflamados de emoción, inflamados de opinión sobre lo que estaba viviendo, pasando con mi vida, pero carecieran de lo otro, de manipularlos para organizarlos literariamente y que el lector, hombre, más allá de mí, viviese cuestiones válidas, ¿no? Esa es la entrada de este libro para mí, y digo para mí muy categóricamente, porque es para mí, personalmente. La entrada para mí de este libro tiene mucho que ver con la fascinación de conseguir un equilibrio en una biografía que es sobre todo trágica. No es los libros autobiográficos al estilo de Alfredo Bryce, el peruano, que son libros autobiográficos pero no son trágicos. O sea, es una autobiografía de un tío que emigra, que hace, que no sé qué, y es hasta cómico, ¿no? Es cómico. Esto es la autobiografía de cosas
que tienen un pathos, un nivel de emoción, de tragedia, o sea, se le caen los dientes al hombre. El hombre, el universo oscuro del alcohol es un universo emocional muy chungo y del amor y de la virginidad perdida cuando era niño por esas mujeres de la serpiente. O sea, hay una serie de elementos que están tratados con un equilibrio enorme. Aparte de lo que nos ha comentado Ronaldo, ¿qué hace singular a Indigno de Ser Humano desde el punto de vista literario, artístico? A mi modo de ver, dos elementos más. Uno de ellos es la mezcla continua de digresiones de carácter existencial, junto al relato de recuerdos y escenas del pasado. Estas digresiones siempre ponen de relieve el carácter absurdo de los anhelos e ilusiones de las personas, de los seres humanos. La extrañeza que siente el protagonista sobre la humanidad, su incapacidad para comprenderles, para comprender su conducta y su sufrimiento, y, al tiempo, su soledad, su gran aislamiento emocional. El otro elemento que yo destacaría es la propia naturaleza de los recuerdos que se narran y la forma mediante la cual el autor nos los presenta. No hay recuerdos de alegría, de amistad, como si hubiera siempre una soledad profunda, un extrañamiento respecto al mundo que le rodea. De hecho, un compañero de tertulia comentó que el protagonista tenía el síndrome de Asperger y un crítico señaló que tal vez tuviera estrés traumático. El síndrome de Asperger es una modalidad de los trastornos del espectro autista, caracterizado por la falta de empatía, por la ceguera emocional, y suele venir acompañado por obsesiones por determinadas cosas específicas, por determinados asuntos o por determinadas conductas. El problema, a mi modo de ver, y en mi ignorancia de todo esto, es que la adicción al alcohol y las drogas desencadena en los individuos trastornos mentales que puede ser que no estuvieran antes en ello. A lo mejor tenían una predisposición y lo que hace es desencadenar estos síntomas con mayor rapidez y profundidad. Sigamos con las técnicas literarias. Y vamos a hacer una mención sobre la caracterización y el papel que juegan los personajes. Y hay que hacer aquí una diferenciación entre los personajes masculinos y los femeninos en la novela. Los femeninos en general son mujeres víctimas del protagonista, muchas de ellas también en una situación depresiva, yo creo que importante o profunda. Mujeres que tratan de ayudarles o mujeres que, como digo, están en gran soledad. Los personajes masculinos son personajes más complejos y juegan un doble papel. Escuchemos de nuevo a Ronaldo sobre este aspecto. Esta novela, los personajes secundarios, todo esto, bueno, padre y madre están afantasmados. Imagínate que los pongo aquí, afantasmados. Y hermanos y tal, que son como son como sombras chinescas. Mira, Natalia, joder, el problema de esta novela para mí es que los personajes secundarios no tienen, son muy delgados, tienen una función argumental importante, o sea, forman parte de su vida, pero luego no están construidos como entidades que o sea, tienen un pequeño conflicto que forma parte en la vida de un rol,
y ya. Pero me he dado cuenta una cosa curiosa que hace esta novela, y es que los personajes masculinos, bueno, todos los personajes tienen algo de esto, pero sobre todo los masculinos tienen una relación. Sabéis que los personajes se clasifican en ayudantes y oponentes con respecto al protagonista. O son ayudantes o son oponentes de acuerdo al conflicto del protagonista, sea cual sea la novela, Crimen y Castigo o lo que sea. Los personajes masculinos son ayudantes y oponentes a la vez. Es curioso. Y eso va explicando de qué materia literaria, cómo se materializa técnicamente el asunto. Oriki, Takeshi y el lenguado, los masculinos, son evidentemente ayudantes y oponentes. Son personajes que contribuyen a la realización de los objetivos del conflicto del protagonista y se oponen a donde va el protagonista. Los tres personajes masculinos son marcadamente ayudantes, todos en general tienen algo de eso, pero sobre todo los masculinos, y a mí eso me pareció, o sea, que son tres. También podemos meter al padre en esto, o sea, son personajes que colaboran en la existencia y se oponen a la existencia, todos perjudican y ayudan al protagonista. Y luego, las mujeres no tienen ese grado de ayudante y oponente, todas tienen una cosa en común, tienen el mundo del personaje femenino aquí da tema para un análisis largo, para escribir algo, ¿no? Pero todas tienen, por ejemplo, en común que son, de algún modo, víctimas, evidentes víctimas de él. Los masculinos no son víctimas de él, pero los femeninos todos, o se aprovecha de ella, o se suicidan con él, o no sé qué, o las deja por ahí tiradas, o les vende los kimonos, de algún modo las utiliza, son como víctimas del asunto, pero también son piadosas, bondadosas, también son buenas, o sea, también son víctimas, pero son positivas, lo beneficia. Ninguna lo perjudica como lo perjudica. Son positivas. ¿Para qué me meto en este lío con el sistema de personajes? Un poco para graficar qué es lo que pasa aquí con nuestras posiciones morales y nuestros ánimos como lector, nuestro posicionamiento moral, esto que tú decías de tergiversar, estas cosas, yo creo que tienen mucho que ver con los roles que se distribuyen en esto, y que cuando te enfrentas a ellos, aunque no los pienses, tú dices, ¿cómo es posible que todos tus amigos tú los odies? Eso es pato, eso es una pat, ¿no? Mis amigos son mis amigos y mis no amigos son mis no. Yo me relaciono con mucha gente que no son mis amigos, que son mis coleguillas, los aprecio, y que podrían ser personas que los tengo catalogados como ayudantes y oponentes. Me perjudican por esto o no me gustan por esto, y a la vez nos la pasamos bien en esto otro, pero mis amigos son mis amigos. O sea, Oriki nunca existiría en mi mundo moral. Yo no puedo tener una relación estable con una persona a través de los años, que además es el personaje que le da continuidad, como Oriki. Entonces, esto de que ayudante y oponente, los masculinos y las mujeres tengan un carácter de víctima y a la vez piadosas, de víctima voluntaria, hacen que el propio protagonista tenga un diseño moral muy inquietante, muy misterioso, que para nosotros sea tener la experiencia de lectura de algo que no se puede resolver, que es incómodo, o que aprendes de eso, porque dices, bueno, ¿cómo es vivir en esto? O sea, el infierno no es lo que ocurre cuando te mueres, el infierno es lo que ocurre cuando vives así, ¿no? Pero eso literariamente tiene un nombre que es roles actorales de los personajes, que eso se llama así, se estudia como eso, roles actorales. O sea, los personajes tienen roles que están distribuidos y casualmente no hay un solo personaje aquí que tenga un rol positivo. O sea, todos tienen un rol conflictivo, o sea, mujeres o hombres. Las mujeres llegan a ser un personaje incluso colectivo, son una amalgama, son un pegote, y los hombres no. Los hombres están más individualizados. Pero también tienen un carácter determinado con respecto al bien y el mal. Pero las mujeres sí a mí me parecen un pegote. A mí no se me confunde el lenguado con Oriki y con Takeshi, y con el padre. Pero a mí sí se me confunden todas las mujeres que hay ahí. Aunque una sea camarera, la otra sea periodista de no sé qué, la otra sea la dueña del bar. O sea, se me mezclan como unas bolas. Que nadie se asuste. Indigno de ser humano es una novela de lectura fácil, en buena medida
porque su arquitectura literaria, arquitectura que hemos comentado, así como en general su tono narrativo, su lenguaje, son en apariencia tradicionales y sencillos. Aunque nos conduce por los placeres y los infiernos de la marginalidad social, de la adicción, la historia está narrada con una rara naturalidad. El narrador de la novela dice en un momento: la irracionalidad me producía un cierto placer. Mejor dicho, me hacía sentir cómodo. El seguir las normas establecidas me parecía mucho más terrible. Como muestran estas frases, Indigno de ser humano es una exploración sobre la atracción que ejerce el situarse fuera de las normas. Es también una indagación sobre el aislamiento emocional, sea, como hemos comentado, el provocado por el alcohol y las drogas y todos sus efectos sobre el cerebro, o por una mezcla de un trastorno preexistente que agrava el uso de estas sustancias. En suma, una indagación sobre el mundo patológico del adicto o del adicto enfermo. Para mí hay un aspecto de la novela que me parece revelador para todos nosotros, y es cómo formamos, o mejor, cómo deformamos el presente y el pasado con la coloración de nuestras emociones. Vemos el pasado como lo queremos ver, como lo deformamos al recordarlo. Vemos y sentimos el presente con el color de nuestras emociones, de nuestros relatos. Y debajo de todo esto hay una necesidad profunda y general de autojustificación. Os invito a leer Indigno de ser humano y, como siempre, sacar vuestras propias conclusiones. Gracias por acompañarnos en este viaje literario. Volveremos.